Les quiere decir, No María gaste. Jesús, no gaste, No guarde, tanto, guarde no su gaste como platita. Bien, vamos a conversar con Fernando Runati, presidente del Sistema de Relaciones con el Consumidor de Asbank, quien está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Bienvenido a TV Perú. ¿Cómo María. estás, Fernando? Bueno, en realidad es una buena noticia los que reciben gratificación y están en el sector privado, porque lo que debería ir a la AFP, debería ir al seguro, ahora va a ir directamente a su cuenta de ahorros como pago por gratificación. Así es, como bien refirió su entrevistado anterior, el 13% en promedio que se aporta al sistema privado de pensiones, o sea que se esté aportando al sistema público también, porque hay dos sistemas, más el 9% que normalmente aporta el empleador a E-Salud, ambos, ese 13 más ese 9 dan ese 22 que tú mencionas, va a favor del trabajador del sector privado. Ojo que la gratificación sí está sujeta al impuesto a la renta. El impuesto a la renta se va a pagar de todas maneras. Normalmente se descuenta en muchos casos a fin de mes. Así que no se entusiasmen mucho con el monto que van a recibir hasta el 15, porque sí está afecto al impuesto a la renta. Lo que no se les va a cargar, sino más bien se les va a entregar es lo que uno normalmente aporta a la AFP y lo que el empleador le aporta a E-Salud, que es 9%. Eso va a favor del empleador. Ahora, del empleado. Hay que tomar en cuenta eso, porque hay personas que reciben 2 pagos al mes, ¿no? La quincena, que va a venir ahora con gratificación adicional, pero lo que le van a pagar a fin de mes va a venir con un descuento mayor, porque se le va a cargar el impuesto a la renta que no se le cargó cuando reciba la gratificación. Así es en muchos casos. Tienen que tener esa precaución, ¿no? Así es en muchos casos. Hay empresas que descuentan el impuesto a la renta prorrateado en 12 partes. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero hay otras que puede ocurrir lo que te digo, entonces hay que tomar mucha precaución, preguntar al área de recursos humanos, ok, esto que estoy recibiendo, ¿ya me descontaron el impuesto a la renta o va a venir a fin de mes, el 31 de diciembre, de repente recibo un cheque menor al que normalmente recibo a fin de mes, ¿no? Ese es un primer elemento a tomar en cuenta. Bien, bueno, Perfecto. recomendaciones. ¿Qué hay que hacer ahora con esa platita extra que va a entrar antes del 15? Porque tiene que pagarse antes del 15 justo de diciembre. el viernes es 13, ¿no? Fecha media 13. cabalística, ¿no? Viernes 13, pero el domingo es 15, incluso por medios electrónicos se podría hacer el depósito hasta el día 15. Esa es la fecha máxima. Hasta el 15 de diciembre se debería recibir la gratificación. ¿Qué hacer con la gratificación? Normalmente, cuando se trabaja en temas de planificación financiera, lo primero que se sugiere es fijar objetivos. Desde ahora, la persona que me escucha debe estar fijando qué objetivos va a cumplir. Una parte obviamente puede ir a lo que es celebrar las fiestas, pero primero hay que evaluar qué deudas tiene uno, primero, ¿no? Entonces, si uno tiene deudas distintas, normalmente una persona tiene deudas, por ejemplo, por tarjeta de crédito, por ejemplo, por créditos hipotecarios y eventualmente por créditos vehiculares. Lo que se recomienda es tratar de pagar las deudas que tienen un mayor costo. Esas normalmente son las tarjetas de crédito. Tarjeta de crédito en este momento está con una tasa promedio de 42% en soles. Los créditos hipotecarios, si uno ve las cifras actuales, en promedio están alrededor de 9% en soles. Y los créditos vehiculares entre 12 y 13%. ¿Qué es lo recomendable? Pagar las deudas más caras que uno pueda tener pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer monto que hay que separar. Segundo es fijar cuánto de lo que voy a recibir podría estar orientado a ahorro o inversión, ¿no? Un depósito a plazo fijo, por ejemplo, en este momento en el mercado bancario está ofreciendo tasas que van entre 2,5% hasta un 7%. Pero claro, que vas abonando mensualmente, ¿no? Vas subiendo tu... En el caso de los depósitos a plazo fijo, digamos, si yo separo de mi gratificación una parte, la dejo un año y al término de un año recibo entre 2,5% y 7%, ¿no? Correcto. Eso es un monto que se deja ahí durante un periodo de tiempo, por eso se llama depósito a plazo fijo, ¿no? Esa es una alternativa, luego de haber obviamente evaluado pagar las deudas caras, que es un muy buen negocio. No es negocio, mucha gente piensa más bien pagar la casa, el crédito hipotecario. Porque el crédito hipotecario, acabo de decir, tiene una tasa promedio de 9. Si yo tengo que decidir entre pagar una tarjeta de crédito y el crédito hipotecario, debería pagar la tarjeta de crédito. Las personas a veces piensan que por la importancia que tiene la casa, es mejor asegurarse la propiedad del inmueble. Pero al final lo que está haciendo es colocar su dinero.
¿dónde le es más rentable? Pagar la deuda que crece más rápido para que justamente no se produzcan los incendios financieros de los que tú hablabas, ¿no? Por eso te decía, la deuda otro se tipo de descontrole, incendio. ¿no? Ahora, Fernando, eso de la tarjeta de crédito, yo te pido ahí detenernos un ratito, porque muchas veces sacamos dinero en efectivo de nuestra tarjetita de crédito. Y muchas veces las empresas financieras, ¿no es cierto?, te dicen, ya tienes dinero, no tienes platita, ya tienes dinero, usa tu tarjeta de crédito, porque lo que a ellos les conviene. Sin embargo, a nuestros amigos televidentes les conviene sacar dinero con una clave especial de tu tarjeta de crédito, que en buena cuenta es plata que no tienes, sino que ya te están prestando. ¿Qué nos recomiendas? Primero recordemos que ya hace más de un año todos los usuarios de tarjetas de crédito tienen la posibilidad de anular el retiro de efectivo, ¿de acuerdo? Punto, ¿no? Porque a veces puede suceder en la casa, tentación. no solamente el dueño de la tarjeta, sino de repente un familiar, ¿no?, que pueda necesitar dinero y sabe que tiene la clave y va al cajero y retira. Y mira que haciendo de crédito, que por lo general necesitas una firma, ¿no? En el caso de los retiros por cajero, basta con la clave, ¿no? Exacto. Entonces, si la persona, tu familiar, sabe la clave, puede ser el hijo, puede ser la esposa o el esposo, podría caer en esa tentación. Entonces, recordemos que hay el derecho, yo, si tengo tarjeta de crédito, puedo decirle al banco, no quiero tener esa posibilidad, anular la posibilidad de retiro de dinero en efectivo. El interés es el más alto. Eso te decía, ¿cuánto es el interés en este caso especial? Llega a tasas de 80%, anual en soles. Entérese. Entonces, ¿por qué existe? Dicen a muchos. Si es tan caro, ¿por qué existe? Porque son casos de emergencias en los que se debe usar, ¿no es cierto? Es como cuando alguien me diga, pues, ¿por qué en los edificios hay mangueras? Son para emergencias, no son para... No se van a usar siempre. No son para regar el jardín. No son para regar el jardín, exactamente. Exactamente. Muy buena analogía, ¿no? Entonces, el retiro de efectivo es cuando solamente para casos eventuales y debe ser el menor tiempo posible. O sea, si yo hago un retiro en efectivo no lo voy a dejar ahí un año, porque si lo dejo un año es 80% la tasa de interés. Si yo retiré 100, en un año voy a tener que pagar 180. Son créditos de corto plazo. En general, María Jesús, Julio, la tarjeta de crédito es un crédito de corto plazo. O sea, nunca debería financiar, por ejemplo, no sé, las compras de la semana a un año. Te llega el estado de cuenta y en el estado de cuenta te ponen pago mínimo. Tú debes en tu tarjeta 1.000 soles, de acuerdo, es tu deuda total de la tarjeta del mes, pero resulta que te viene pago mínimo 100 soles, por poner un ejemplo. Entonces a veces uno dice, bueno, pago el mínimo nomás. Correcto. Y en realidad lo que estás haciendo estás endeudándote tremendamente, ¿no? Estás envolviéndote en un sistema muy caro de crédito. 3-4 veces más al final lo que has... Por eso es un instrumento de financiamiento de corto plazo. Debería yo estar pagando 2-3 meses como máximo lo que consuma con la tarjeta de crédito. Ahora, una salvedad respecto a lo que acabas de indicar, Julio. El pago mínimo acaba de ser modificado por la superintendencia para que sea un monto algo mayor a lo que normalmente era. Se ha establecido que no debe ser menos de la 36ª parte del capital que tú debas. Habían instituciones financieras, algunas, que de repente lo dividían entre más. Por lo tanto, al dividirlo entre un factor mayor, resultaba un pago menor. Y era prácticamente un pago la deuda se hacía muy prolongada en su repago. No, y nos obliga a ser responsables. O sea, aquí a la mala, hijito. Lo siento. Les recuerdo aquí además a la mala vas a ser más responsable y vas a pagar un poquito más y ya baja tu deuda, efectivamente. ¿no? Y les recuerdo a los televidentes, además, que en su estado de cuenta, Julio, figura que si pagas el mínimo, tu deuda se termina de pagar en X meses. O sea, hay un recuadro en el estado de cuenta, yo los invito a mirar. Cualquier persona que me está escuchando agarre su estado de cuenta. Ahí dice, si usted paga el mínimo, su deuda se terminará de pagar en X meses. Esos X meses pueden ser 60, 70, si usted paga el mínimo. Otra vez, el mínimo es una excepción. Solamente debería pagar el mínimo en un mes donde me desbalanceo. Por ejemplo, nadie está libre de una enfermedad. Las enfermedades no se pueden presupuestar. Lo que se puede hacer es tomar un seguro de salud. ¿Sí? Eso es una buena medida, por ejemplo. Pero si ocurre y no lo tengo, entonces ese mes me desbalanceo. Ese mes de repente necesito, pues, efectivamente pagar el mínimo. Ese mes. Solo ese mes. O ese mes se presentó una emergencia, se cayó mi hijo, se rompió la cabeza y no tengo efectivo. En ese momento, de repente, sí necesito hacer retiro de efectivo del cajero. Pero lo pago apenas recibo mi quincena o mi sueldo. No debo dejar retiros de efectivo mucho tiempo. La gratificación, Fernando, porque las preguntitas las tenemos así una tras otra. ¿Podemos usarla, ya que has mencionado, también nos conviene en un seguro de salud, en un seguro de vida? Claro, es una muy buena inversión. El Perú, les recuerdo, tiene un índice de toma de seguros menor al de países de menor PBI como Bolivia. Por ejemplo, Bolivia tiene un porcentaje de prima sobre Producto Interno mayor al Perú, se toma más seguros.
Yo creo que Eso es en lo parte que son caros. es generalmente la respuesta que te dice, ¿tú tienes seguro? No, pero ¿por qué no tienes seguro? No, es que los seguros son muy caros. ¿Tu carro? No, no lo tengo asegurado, es muy caro el seguro. O sea, esas son las respuestas típicas. ¿Por qué sucede eso? El seguro más caro es el que no se tiene. Exacto. ¿No? Sin Porque duda. cuando ocurre el siniestro, y hoy día vemos la cantidad de accidentes automovilísticos que hay, es más, en mi caso hace poco me chocan por atrás estando parado y el tipo se fuga en la vía expresa. ¿No? Yo no pude hacer nada, tuve que afrontar con el seguro. Tenía seguro, por supuesto, Felizmente, usted, ¿no? Pero felizmente, pero que no tiene el esos seguro, niveles ahí... de inseguridad llevan a que sea una muy buena inversión tomar un seguro de vida, un seguro patrimonial. El patrimonio más susceptible seguro de de esto es salud el también. vehicular, ¿no? El seguro de salud muchas veces es subvencionado por los empleadores, ¿no? Sí, pues. Es cuando uno va a trabajar en un lugar, un factor a considerar, a más allá del sueldo, o lo que le puedan ofrecer a uno, es preguntar siempre si hay un seguro privado. En este momento es un elemento muy importante al momento de decidir dónde trabajar, ¿no? Entonces la gratis puede ir destinado a ese tema también. Sí, claro que sí, Muy bien. pero hay que prever que el pago de seguros no se hace una sola vez, sino que uno se compromete a pagar una prima que normalmente a veces Es se mensual, financia, ¿no? En meses. O lo puedes pagar anual si tienes 4 meses. Exacto. la posibilidad. Se puede Sale a financiar. cuenta pagar el Anual. año completo porque además Exacto. te hacen descuentos, es Exacto. decir, te dan una serie de promociones, te Exacto. sale más barato. Entonces, invertir en un seguro es una muy buena opción. Pagar deudas caras, principalmente la tarjeta de crédito. Yo no recomiendo pagar la deuda hipotecaria porque la tasa es menor, pero si no Y tiene tienes deuda de años para tarjetas de pagarla, crédito, además, ¿no? Tienes años y puedes ser si no tiene responsable. tarjeta de crédito o otro tipo de deudas, puede hacer un prepago de su crédito hipotecario. Recuerdo que por ley no le pueden hacer ninguna penalidad o ok. recargo si yo decido pues que con la gratis no tengo deudas con tarjeta de crédito y quiero pagar mi crédito hipotecario, quiero hacer un prepago para terminar de pagar antes o reducir A la veces no cuota te dejan. mensual, ¿no? Te deben dejar porque es por ley y no te deben cobrar ningún adicional. Perfecto. No hay penalidades. Yo lo he hecho, te lo digo Qué bueno, en el qué banco, bueno. Experiencia. y no hay penalidades. Eso Así está tiene que establecido por ley. Si alguien les pretende poner alguna traba, por favor, denúncienlo. Está el Indecopi mismo para poder resolver este tipo de cosas. Pero por ley uno puede hacer prepagos de su deuda hipotecaria sin Fernando, ninguna la gratis penalidad. para poner un negocio. ¿Va o no va? Hace poco salió una estadística de que el 80% de los peruanos estaba dispuesto a iniciar un negocio. Exacto. No todos tenemos la habilidad de ser empresarios. O sea, ahí todos tenemos el entusiasmo. Si le pregunto a mi clase de posgrado, también le pregunto ¿quiénes quieren hacer un negocio en algún momento de su vida? El 100% me responde que sí. Claro que sí. Exacto. El 80% que yo he referido es el promedio de la población. No, y los negocios por internet, ahora... Hay que tener ciertas habilidades. No todos estamos preparados para eso. Y además, yo les como- recomendaría hacer un buen plan de negocio antes de meterse. Exacto. Es decir, prever qué es lo que se va a hacer, a qué público se va a dirigir uno, cuál es el producto, ir despacito. O sea, cuando uno empieza un negocio, una sugerencia es empezar con los costos fijos más bajos posibles, tratar de manejar el tema con costos variables, por ejemplo, consignación de mercadería, ¿no? Yo saco un crédito, digamos, de pequeña empresa, pero no lo voy a invertir en un local, ¿no? Sino en mercadería consignada. Quiere decir que yo voy pagando conforme voy vendiendo. Esa forma de empezar negocios, que la conoce mucha gente que me está escuchando, otros no tanto, es una forma adecuada, porque el crédito se va repagando conforme voy vendiendo la mercadería. No es una buena práctica que lo primero que yo haga cuando quiero poner un negocio sea comenzar a asumir cargos fijos. Por ejemplo, contratar personas en planilla. Por ejemplo, alquilar un local. De repente, en esos cargos fijos se me va el crédito y no vendí nada. ¿Con qué voy a repagar el crédito? ¿No? Bien. Bien, Fernando, muchísimas Una pregunta gracias. final, una pregunta Sí, final María antes que se Jesús. nos escape es, y que estoy segura que muchos televidentes quieren saber, es el tema del sistema privado, digamos, o del trabajador en el sistema privado dentro del Estado. ¿Cómo queda este punto, Bueno, Fernando? entiendo que en el Estado hay distintos regímenes Y el laborales. CAS, impopularmente. Hay distintas formas de administrar a los empleados públicos, que felizmente ya hay la meta de que sea una sola forma, que es lo adecuado para un país que se quiere ordenar. Entiendo que hay un aguinaldo que todos los años aprueba el Ministerio de Economía y que en este año son 300 soles para los regímenes Del CAS. y los del régimen 276. Y en el caso del régimen privado, que existen una serie de instituciones, se paga la gratificación normal que está recibiendo el sector O privado. sea, en el ¿no? caso Un de que sueldo. puedes emocionar, o sea que ahí nomás lo dejamos. Porque sí, te no emocionas, no casa nada. No casa nada. Bien, Bueno, Fernando, muchas por gracias. estar con nosotros aquí esta mañana. Feliz